En los coworkings la idea es que las personas, los artistas pues que son colombianos y sobre todo pues de aquí de Medellín, tengan como un espacio para experimentar y salirse pues como de sus métodos de creación. La propuesta de Jenny entonces tiene que ver mucho pues como con el análisis de los medios de comunicación. Ella pues les va a contar pues mucho más sobre el tema. Estos espacios de coworking tienen 3 conversatorios, pues es como un proceso completo. En este primero ella nos va a hacer como la introducción como de su propuesta y de su obra. En el segundo vamos a ver ella cómo va avanzando pues como en esa exploración, y en el tercero ya presenta como unas posibles conclusiones. La idea es que no sea un producto, sino más bien como la experiencia pues viviendo este proceso. Entonces también los iremos invitando para que vengan, pues para que le hagan seguimiento al proceso y también para que debatamos pues como lo que ella va explorando. Y bueno, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por venir. Entonces, si les voy a contar un poquito del trabajo que yo realizo, que es basado en la exploración de las estructuras patriarcales y cómo esto afecta o cómo esto construye nuestra sociedad y crea dinámicas, ciertas dinámicas jerárquicas, pues lo mismo lo dicen las estructuras patriarcales, y en este sentido, pues cómo todo se desarrolla, cómo todo se va formando en generar violencia contra la mujer. Entonces yo empecé con este trabajo desde que en la universidad me di cuenta que uno podía hablar de este tipo de cosas desde el arte. Antes pues mis procesos eran como tratando de encontrar qué hacer con el arte, pero nunca había pues llegado a esa conclusión de que después de hablar de lo que pensar de cómo es el mundo. Entonces los últimos semestres estoy trabajando acerca de la violencia intrafamiliar con un cuestionamiento de cómo es que pues eso es básicamente acerca de violencia intrafamiliar. Pero en los últimos semestres yo me cuestionaba cómo es que esa violencia se sostiene en el tiempo, cómo se sostiene en nuestra sociedad. Entonces yo decía, pues eso no puede ser gratuito, sino que tiene que haber algún elemento que mantenga o que permita esa constante circulación de violencia, que nunca cambie, que se repitan los patrones. Entonces ese elemento para mí, pues que empecé a investigar, fueron los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación, con tantas y tan diversas formas, llegan y permean como la sociedad, entonces nos dictan comportamientos, maneras de pensar, de vestir, de hablar. Entonces así fue como empecé esta investigación, y eso fue los últimos semestres de la Nacional. Entonces para el programa de la maestría, ese fue mi trabajo. La propuesta del proyecto que presenté era los medios en nuestro medio, cómo cada una de esas cosas de los medios afectaban a la sociedad. Entonces uno de los primeros trabajos que hice es este que se llama, estoy en el lado que entré. Entonces mi trabajo es como a veces no es a veces muy poético, a veces es muy directo, hay veces como que no sigue los lineamientos que se supone que como un artista debe presentar un trabajo. Lo que a mí me gusta explorar, y yo muestro, recibo el palo y luego pues uno evoluciona, uno cambia el proceso. Así es como yo estoy trabajando. Entonces ese fue el primer semestre. La maestría era en la universidad, bueno, en la Academia de Artes de Oslo, en Noruega. Entonces allá es por semestres. Como que el primer semestre de recibimiento uno tiene que mostrar pues algún tipo de proceso al público que vaya a visitar la academia. Entonces en ese tiempo pues súper perdida y empezando a trabajar con los medios de comunicación exactamente, empecé a compilar todo lo que hablaba de publicidad, como para publicitar una botella de agua, entonces me tienen que mostrar una mujer desnuda, o para ropa interior masculina, entonces también tiene que ser como la misma dinámica. Entonces compilé pues como todas esas imágenes, les muestro acá como ejemplitos, y simplemente las puse en el estudio como formando columnas en la pared y en el suelo. Era algo así como muy explorativo.
Entonces, por ejemplo, cuando empecé a ver pues, estas imágenes acerca de, bueno, con una de las conclusiones era, bueno, o lo que más se refiere cuando uno busca la publicidad es la sexualización y la objetivización de las mujeres. Entonces eso es más lo que uno ve, entonces eso era lo que quería hablar, porque para cualquier cosa tenemos pues se muestra, se publicita con la mujer, entonces empiezan a aparecer las cosas de la belleza, cómo nos dictan la manera en que las mujeres se tienen que ver. Entonces estaban estos que me parecieron muy interesantes acerca de cirugías plásticas. Dice antes, después, y acá abajo dice que cambiaría algo más que tu cuerpo. Entonces aparece pues varias imágenes. Acá dice crema, acá dice ya que el lubricante, perdón. Acá está así, pues la mano así sin el anillo, y luego pues ya está. Entonces con ese tipo de cosas pues uno aprende a reflexionar, se da cuenta como de lo que pasa, o de la belleza. O sea, me están hablando de belleza porque me están tratando de vender el producto, la cirugía plástica, pero me están diciendo que aparte pues que no es que solo venga, sino que me va a volver bonita y que eso hace que consiga el marido, que ese es el objetivo pues, de todas las mujeres, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me pareció interesante. Entonces, así avanzando, llegué a la exploración exactamente de la belleza. Entonces hice toda esta exposición, todo con referencia a cómo en los medios, en específico las portadas de revista y internet, nos venden este prototipo de belleza. Entonces este es, por ejemplo, un ejercicio en el que tomo las portadas de la revista Vogue. Yo las recopilé todas desde la primera pues, edición hasta el 2012, que es el año de este trabajo. Pero acá yo tomo 7 covers, 4 y 6 covers, y en Photoshop lo que hago es rotarlos un poco y agrandarlos. Entonces la imagen cuadra perfectamente, los ojos cuadran, la nariz, todo. Y les manipulo la opacidad para que todas tengan igual relevancia que lo que me aparecía era una nueva mujer. Sin manipular nada más, uno podía ver pues cómo ellos mismos manipulan las imágenes para crear este tipo de belleza estandarizada, y al yo ponerlas todas una tras de la otra, recibo el mismo resultado. Una nueva mujer que no existe, pero que la ven como si existiera. Entonces, como que todo el tiempo explorando como los mismos desde diferentes ángulos o con diferentes medios publicitarios o medios de comunicación. Esta, por ejemplo, sale de una lista tomada de internet que listaba las 50 mujeres más bellas del mundo, pero hay muchas. Entonces yo tomo una de las listas y hago un viaje en el tiempo en el que tomo la primera, pero esta sí quiero que se vea irónicamente como el corte que le hago en Photoshop, cómo levanto una ceja, cómo se ve todas las separaciones de la imagen, para que se note con esos cambios. Todo el viaje. Entonces o sea, después de que veo pues como las cosas más obvias o no obvias, cuando es la sexualización, objetivización, los estándares de belleza, se empieza como a dar lo de los ciclos, de los circuitos que manejan los medios, porque como la moda pues, que dicen que no desaparece sino que otra vez emerge. Entonces se encuentran como los mismos mensajes, porque recopilando publicidad vieja por ahí de los 60s y 40s, uno notaba paralelos a lo que ya están haciendo en publicidad. Entonces era muy escalofriante, pero pues interesante ver cómo eso siempre está volviendo y se crean esos ciclos. Entonces mucho de lo que ya hice después fue eso, jugar con la repetición y mucho de los ciclos. Este es un ejemplo un poco
apartado, pero era eso. Pierre Bourdieu tiene un texto que se llama On Television, sobre la televisión. El texto no es un texto, sino que fue una conferencia que él dio, una videoconferencia, una televisada. Él habló acerca de cómo la televisión influencia y permea la sociedad. Después de que hizo este video, todo fue transformado en texto. Entonces yo tomé ese texto, que primero fue que es algo, hablaba de la televisión, en la televisión, y lo volví, todo esto es lo que él decía, y lo volví así rápido que nadie pues pudiera realmente leer de lo que estaba hablando, haciendo como un paralelo entre, él habló de la televisión acerca de la televisión, yo lo volví texto, lo vuelvo un trabajo de arte y otra vez lo devuelvo al espectador, otra vez lo pongo ahí, como tratando de cerrar el ciclo, pues que otra vez nuevamente se puede abrir, como por ejemplo acá, tenemos otra gente, entonces otra vez se abre el ciclo y así se van creando muchísimo más. Y bueno, ya como un poquito para hablar de lo que quiero realizar acá, yo desde hace por ahí 4 años o más, siempre reviso pues las noticias, pero no porque esté buscando algo en específico, sino porque era un vicio, leer las noticias. Entonces uno se encuentra con la herramienta de que puede guardar en marcadores y sin darme cuenta, pues ya lleva como 2 años guardando noticias acerca de violencia contra la mujer, violaciones, feminicidios, o también de otro tipo de noticias como de estilo de vida, o de moda, o de cirugías que salieron mal, o procedimientos estéticos que te pueden, pues que te ofrecen también los periódicos. Entonces las fui compilando. Entonces hace más o menos un año quería hacer un trabajo con eso, con toda esa información, con todas esas noticias que tenía, pero no pude hacer nada. Lo que salió fue este trabajo que se llama Un lugar común. Yo empecé a compilar las noticias y las empecé a leer, pero entonces lo que más la pregunta que más me salía es acerca de la violencia, pues porque no logré como hablar directamente acerca de lo que estaban haciendo los medios de comunicación o los periódicos, sino reflexionar acerca de la violencia. Entonces lo que hice fue, pues yo lo llamo como violentar la palabra violencia. Entonces yo cogí y grabé mi voz diciendo violencia. Entonces me pareció que escribí algo bastante irónico porque parece un cuerpo acostado, pues en mi manera de ver. Entonces empecé a jugar con esas cosas. Como que parecía una masa a la que la línea de la edición del programa de edición de video está agujereando. Entonces yo dije, esto me parece interesante y empecé a compilar más cosas o más ejercicios violentos contra la palabra violencia. Entonces este es uno en el que yo decía así la palabra violencia y entonces agujereaba la imagen. El otro, bueno, este es simplemente una crítica que es como direccionar al espectador de los que están allá acerca pues de la imposibilidad de hablar de este tipo de cosas desde el arte. Es muy difícil y es muy criticado a veces como abordar estos temas, o uno tiene que ser un artista muy inteligente y bueno, eso se logra con trabajo, entonces no es tan sencillo. Entonces es simplemente un texto corto y que da cuenta como de lo que era la mitad. Y tiene un sonido que es la misma palabra violencia mía, pero explotada, pues aumentada, pero no creo que no me escuche mucho. Como haciendo la palabra violencia pues más violenta, para aumentar la de Bueno, el tercer video que es parte de la instalación es este que se llama La palabra violencia y la palabra cuerpo, en el que tomo
más comunes que realizan la palabra violencia y la palabra cuerpo. Y me interesaba lo de los colores por hablar de los medios de comunicación, así como que nos pasan información tan rápido. Entonces más o menos ahí quedó la exploración con las noticias en los periódicos. Entonces cuando me propusieron como utilizar este espacio, mi propuesta fue esa, como otra vez intentar retomar las noticias que yo tenía, pero ahora sí hacer el ejercicio de analizarlas, porque lo que me interesa mucho es, por ejemplo, que todavía después de tanto insistir, todavía utilizan palabras como crimen pasional y ese tipo de cosas cuando narran una noticia, o los titulares cómo son construidos, qué efecto tienen en uno, si todavía los afecta o simplemente si uno dice, pues uno ve la violaron, mujer violada debajo del metro, bueno, ese tipo de cosas como que ya no nos permean o qué tanto efecto tiene o qué tanto los hemos asimilado. También la continuidad que les dan a las noticias. Hay veces una noticia pasa desapercibida y a veces sí se le hace todo el seguimiento de la noticia. Entonces, eso también es algo que aparece, que vi una noticia en enero acerca de un caso y ya, por ejemplo, en marzo vuelve y retoma cuando ya han investigado más o cuando saben alguna otra cosa más de qué pasó con el caso, y hay otras que simplemente no se mencionan para nada otra vez. Y lo otro, en Colombia no creo que se vuelva a mencionar. Pero hay unas, por ejemplo, la de... Sí. Pues eso depende. Hay unas que sí, como pues, el caso típico que uno no debería, pero el de Carolina Ponce, por ejemplo, es algo que sí ha tenido continuidad, pero en cambio los otros no tienen. Entonces es eso, esa es la propuesta. Otra vez retomar todos esos titulares y ver qué puedo desarrollar aquí en el Google. ¿Vos sabes todavía los favoritos? Por los marcadores de todas las noticias. Sí, ya evolucionaron lo más de bien porque, mira, uno los puede ver así. Pues me parece muy pues veía el video de colores, entonces yo luego veo esto, me parece un poco chistoso, sí. O sea, que sí seguiste la lectura publicitaria. Sí, pues este fue inverso porque esto es bien nuevo. Entonces estas son como los... O sea, como que hubo cierta intuición frente al uso del color publicitario en los títulos. Y esto yo creo que fue esta semana que los marcadores cambiaron así como... Además que los colores como que le quitan la potencia transgresora de la noticia y la banalizan, porque es como lo que dicen de que los noticieros en Colombia son las 3G: guerra, goles y glúteos, ¿cierto? Como que los glúteos neutralizan lo que te había mostrado horrible antes. Como la salida feliz para... Sí, eso es muy interesante. Los colores tienen una amplitud. De pronto colocarlos, a ver si genera eso mismo que genera la palabra violencia, a ver qué puede generar. Como el histograma, como... súper interesante. ¿Cuál es la relación entre el concepto y la capacidad la dificultad de leer los textos? O sea, en algunos, como este y el otro, aparece tan rápido y debe haber una razón que tienes para... Pues yo siempre juego mucho con la habilidad o con el esfuerzo que el espectador quiere hacer cuando se acerca a un trabajo. Entonces a veces lo pongo así, pero el de Bourdieu era porque uno puede tener, no se puede simplemente remitir al texto, pero también quería hablar acerca de
de que a veces esa información pues como que hay tanta y te la pasan así súper rápido. Entonces era como que alcanzas a ver. Y hay palabras muy claves que están en el texto y uno simplemente las va agarrando. Entonces uno dice, ¿por qué agarro estas palabras y las otras simplemente pasan desapercibidas? Entonces yo creo que es un juego así como, estas son las palabras a las que le tenés que poner cuidado. Entonces esas son las que le van quedando a uno. Entonces es como una información que uno ya tiene de eso mismo que pasa, que le enseñan a uno Y la publicidad. a poner cuidado. Se vuelve igual que la publicidad, Ajá. que es totalmente, se basa en el inconsciente. Jenny, te interesa sobre todo la mujer, porque veo pues que te interesa lo de el rol de la mujer asociado pues a unos patrones de belleza, asociado a muchas cosas, al papel que deben cumplir, pero te interesa sobre todo la mujer, o te interesan también otras subjetividades que pueden ser subalternas o... Pues todo eso influye porque es muy, o sea, lo primero que uno recibe cuando está haciendo este tipo de cosas es ver la contraparte, y entonces, pero es que a los hombres también les pasa eso. Pero no es que uno lo borre, sino que uno no lo está eliminando, pero pues no es que no lo vea, sino que... No lo puede abarcar todo. Ajá, y esa es la manera de, como de señalar, eso es lo que pasa, y pues obviamente como las estructuras patriarcales afectan a todos los niveles, pues a todo el mundo, pero no es borrar o no, sino que es como el enfoque, lo que me motiva, con lo que como que siempre agarro. Eso es algo es raro. Yo estoy leyendo un libro, entonces las historias que se me quedan son esas. Y no sí, y no las otras. Eso es algo pero no, sí, porque eso es inherente a cuando uno empieza a hablar de esto, siempre va a haber esa pregunta y la otra parte que pues no. Pues yo pienso que no será más bien como, pues lo digo porque yo también soy artista, yo también enfoco mi obra, pues casi que totalmente mi obra está enfocada a temas sobre la mujer, y en ese sentido pienso yo que es como que uno se siente vulnerable a eso, entonces uno como artista uno siente como cierta vulnerabilidad sobre eso que pasa. Yo digo, ay no, pero es que está pasando esto en el mundo y está pasando esto en la ciudad, en Medellín y en Lazo y todo, y yo como artista pues siento cierto temor a que me llegue a ocurrir algún día, entonces de pronto es como una manera de no de tranquilizarse, pero sí como de estar como trabajando sobre esos asuntos. Pues por ejemplo yo lo veo así. Yo he tratado de hacer otras cosas, pero es una cosa muy difícil porque es que jala. Es que yo estoy haciendo una pintura así que no, es que yo no quiero hacer más, pues, es que me dije feminista y eso, pues yo digo, listo, yo no voy a ser feminista, pues, a mí el término en sí no me pesa, porque es que a muchas mujeres les pesa, ¿cierto? Trabajan mucho sobre la mujer y todo, pero les preguntan que son feministas o que ya hacen arte feminista, ay no, yo no, pues como yo un pecado, no, usted está haciendo esto y el término se aplica al tipo de trabajo que haces. Pero cuando uno intenta hacer otra cosa, entonces estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con eso, y entonces está la noticia, mire que Medellín, el ácido, yo, pues uno como hace eso le entra a uno como, entonces uno es como, digamos que es por eso que uno a veces se enfoca tanto como en ese tipo de temáticas, o por lo menos no sé si es en tu caso, pero en el mío es porque siempre, constantemente están pasando cosas con las mujeres en el mundo, y los niños y las niñas, entonces digamos que es como la vulnerabilidad. Uno dice que los hombres no son vulnerables, claro, los hombres también son vulnerables a otro tipo de asuntos, pero en cuanto a la violencia, digamos que hablando ya de género, sí uno se siente más vulnerable, entonces es como un escape, como para uno tranquilizarse un poquito con el asunto. O preocuparse más. Pues obviamente la lucha es una lucha constante, uno lucha con eso, pero sí, es como eso, pienso yo, no sé. Y aparte, pues es que yo lo veo es como la construcción del mundo, o sea, yo no puedo verla, yo no la veo diferente, yo la veo así, como está construida jerárquicamente. O sea, todo hasta esta mesa así rectangular me está hablando de esa construcción del mundo como patriarcal. Entonces yo digo que hasta pues la casa como está dividida, las calles como están construidas, una ciudad, todo eso a mí me habla de esas estructuras, entonces cualquier cosa que yo cogería, yo creo que
derivaría en ese tipo. Hasta el número de los meses, deberían ser 13 y no 12. 13 por el ciclo lunar, el ciclo de la mujer, y son 12 justamente como por esa relegación histórica. Y si nos vamos al rol histórico, pues es un puñado de mujeres artistas y mujeres compositoras en la música clásica. O sea, podemos pensar que La desde... arquitectura es increíble. Entonces es un rol en donde uno ve ese desplazamiento demasiado sesgado. O sea, es grandísimo el sesgo que hay. Entonces desde la Abate Hildegarda de Bingen hasta que salen otros compositores pasan muchos años. O sea, son siglos realmente. Y ella se pudo sostener la obra porque es un abate y el convento obviamente queda guardado de eso, pero si no hubiese sido, quién sabe, relegada totalmente. Eso sí, y cuando yo decía que yo siempre cuando leo algo estoy sacando estas cosas, son ese tipo de cosas, que uno está leyendo de la historia de cómo llegaron los romanos, entonces uno pues empieza a dar cuenta pues cómo construyeron las ciudades y bueno, o está leyendo de cualquier cosa X y se da cuenta que está influida por la manera como pensamos, esa manera como pensamos está influida por esas construcciones sociales que van desde la familia, la iglesia y todo ese tipo de... Y el rol más patriarcal, el de Dios. Yo soy escéptico, le preguntaba a una mujer, ¿usted cómo considera a Dios? O sea, eso, hombre o mujer. Y ya inmediatamente tienen ese rol masculino ahí implícito, pues no, yo le preguntaba a ella, pero yo no lo entiendo. O sea, ¿quién crea? Hombre blanco, heterosexual. ¿Quién más esa capacidad heterosexual de crear? O sea, ¿por qué un género? Le preguntaba a ella siendo mujer, y aún así tienen eso arraigado de ser hombre. Entonces desde ahí ese punto patriarcal es casi desde el mismo origen, se supone. Teniendo en cuenta lo que decía Úrsula, si te preguntaran a vos si te consideras feminista, ¿qué dirías? Sí, eso fue, pero eso fue un proceso. De aceptación. Porque mire cómo es la sociedad. Y es que se empieza como a influir. En la universidad uno empieza a tener como contacto con este tipo de textos. Entonces está como las personas, amigas tuyas, que te cuestionan y pues desde la misma inocencia que uno tiene cuando está entrando a la universidad, como, ve, feminismo no es como machismo. Y uno, no, es que no sé cómo explicar. Pues, es que no es así, pero uno como que no tiene las herramientas. Entonces ya hay una serie de cosas que siempre están pasando y ataques al feminismo, eso se ha dado siempre. Entonces siempre hay textos que apoyan el feminismo, hay como 5 que tratan pues de hacerles desbanque. Entonces eso ha sido todo como un proceso de ¿será que sí? ¿Será que no? Porque hay cosas del feminismo que vos no estás de acuerdo, que no te relacionas y de nada, pero entonces cuando vos aprendes que bueno, el feminismo tiene muchas ramas y que está una como más alta que es que no tenga que haber divisiones ni que no tenga que haber ningún tipo de estas cosas, pues ya simplemente es decir, es que yo soy feminista y cómo es que la gente, el resto de la gente no es feminista. Es que la pregunta no es esa, ¿cómo es que usted no es feminista? Es algo pues, que uno no entiende ya. Es porque generalmente lo asocian a una cosa horrible, es que usted odia a los hombres, ¿sí me entiende? Una mujer feminista odia a los hombres, digo, pero ¿cómo si? De hecho los hombres con los que yo he crecido son los más hermosos y los más adorados, mi familia, mi papá, mi hermano, mis amigos, hombre, yo tengo unos amigos que yo adoro mucho, es que yo quiero mucho, y son hombres, eso no tiene nada que ver, es como el estigma, como que esa palabra tan fea, pero yo creo que ese mismo estigma lo puso de hecho pues como la sociedad patriarcal, es que eso no puede decir, es que decir que feminismo es lo mismo que machismo es absolutamente errado, uno como mujer no quiere violentar a los hombres porque yo digo que porque sí, porque son un objeto público, entonces tú vas por la calle y yo voy a ir y te voy a tocar la nalga y te voy a manosear, porque como yo digo que es que, ¿sí me entiendes? Una mujer feminista no, o sea, uno no va a hacer eso, sí, o uno no lo va a golpear o le va a abusar de un hombre o lo va a querer tener encerrado para que no estudie, las mujeres, el feminismo no quiere hacer eso, entonces es como eso, como un proceso largo de leer y aprender y al final uno se desembaraza como de la cosa y dice, pues sí, uno es feminista y uno sigue feliz y pues uno sigue relacionándose con los hombres de la sociedad normalmente, eso no es pues nada, no, y uno
Claro, no, además los mexicanos, pues, digamos que es una cosa más generalizada que digo, pero por ejemplo en México es que así somos los meros machos y que eso es muy normal y eso es un orgullo pues decir que son machistas, además, que el papel de la mujer es en la cocina o en la casa y que ella no puede salir. Y acá en Colombia hay un movimiento machista, no me acuerdo cuál es el pueblo, hay un pueblo en Colombia donde hay un movimiento machista colombiano y quieren tener representación política. Ay, no, no, y lo que pasa es absurdo. Búsquenlo en YouTube. Sí, búsquenlo en YouTube, movimiento machista colombiano. Y salen las mujeres hablando, diciendo, sí, es que la mujer debe estar en la casa, como así la mujer debe tener hijos, el hombre quiere salir a trabajar, como así que las mujeres feministas son unas lesbianas, pues una alucina. Propósito total. Yo quiero preguntarle a Jenny, no sé si has visto en la televisión unos comerciales sobre violencia psicológica, que es la mujer con unas gafas hablándole a la mamá que tuvo una excelente luna de miel, que le llevó el desayuno a la cama, y cuando el hombre llega ya cuelga, ya se quita las gafas y tiene un ojo morado. Hay varios comerciales así, ¿tú los has visto? A mí me parece que ahí hay una apuesta por revelar ese tipo de violencias. Entonces yo siento que a uno le tienen que hablar en su idioma a veces para comprender. Es como cuando Bourdieu habló de la televisión en la televisión, como Jenny habla de la publicidad por medio de imágenes publicitarias, y como en este caso creo que hay algunos avances de algunas mentes brillantes, ¿cierto? Como que en publicidades y en comerciales también se muestre, ojo, pilas, esto es violencia psicológica, esto también es violencia. Tienes que chequearlo, son muy sencillos, son muy viejitos, pero tienen ese mensaje que es un boom. Entonces me parece que viene al recuerdo pues, de este momento. Es interesante. No, y la otra cosa es que los medios funcionan es porque la misma gente reproduce ese poder saber que los medios están propagando. O sea, es la misma gente la que le da el poder a los medios, la que sigue lo que los medios dicen, no son los medios por sí solos. O sea, es como ese miedo a sentirse fuera del corpus social hegemónico, a sentirse feminista, lesbiana, peluda, ¿cierto? Sí, Pero es que eso no son sinónimos. No, yo sé, pero es como ese miedo a hacer eso que hace que uno no sea feminista, que uno no quiera ir en contra de ese poder saber. Eso, y ese miedo a no pertenecer a lo general también es creado por los medios de comunicación. Es cierto que es Construyen esos estereotipos simplemente para generar el temor. Entonces una cosa loca. Yo tenía otros trabajos pues ya que no hablan, que no son tan directos acerca de eso, sino que empiezan a plantear esas cosas, pues porque no llega realmente a estados como que realmente trabajar esto es como saber siempre lo mismo, y uno dice, pero si esto no va a afectar, esto pues la sociedad así uno sea como un disidente o esté en contra de eso, la simple reacción a lo contrario de la gente ya está mediatizado. Entonces está uno como en ese ciclo, como que realmente no hay un espacio libre de ninguna estructura patriarcal. Y esos son otros trabajos que exploraban eso precisamente, como no hay, todo está tan permeado, que yo decía que el único espacio en el que uno de pronto puede estar libre de eso es cuando les ha pasado que están tomando una taza de café o hablando un momento en un bus y se van y vuelven, no se acuerdan cuándo se fueron y qué pasó durante esos segunditos. Para mí, entonces empezó una serie de trabajos o exploraciones que eran eso, que estamos tan permeados de todo eso que solo ese momentico podemos estar libres de estructuras patriarcales. Y es un proceso que sigo tratando de encontrar otros momenticos de eso, de que no estemos como tan mediatizados y imbuidos en eso. Pues este era como, eso fue como el trabajo de grado para la maestría.
pero eran imágenes en vivo que solamente te los dejo ahí para que lo vayan viendo. Pero sí es interesante, pues, porque si yo llegué a ese punto como es, no. Todo está... Nadie escapa todavía. Solo que la instalación, que será el boceto del trabajo, la instalación tenía imágenes en vivo. Entonces la cámara estaba en el primer piso de la galería y el trabajo en el segundo. Entonces la cámara me llevaba todas las imágenes de lo que estaba pasando abajo y el texto y el efecto del parpadeo se iban dando en vivo con otro programa que iba afectando la imagen en vivo. Entonces era muy interesante ver cómo ese cambio de lo que estaba pasando. Y para Cuba hay que empezar a hacer video. O apenas estás como viendo a ver qué. No, apenas está como su experimentación. Pues lo primero que hizo fue escribir algo y creo que voy a utilizar el espacio porque sí, iba a hacer video. Lo primero era eso, hacer video, hacer como una recopilación de noticias y tratar de llevarlas a este espacio que hay en la página web, en este espacio que siempre lo he pensado para hacer eso, para como cada día poner una noticia de estas que pasan
pero eso era lo que quería hacer, pero estuve acá y no sé, no me siento como trabajando en el computador, sino utilizando el espacio. Entonces vamos a ver si hago las dos al mismo tiempo o si no le lleno con el espacio. Yo hace poco hice un trabajo sobre qué lugar ocupamos las mujeres en los titulares de prensa. Solamente ediciones digitales, y no me tardé tanto tiempo pues como recopilando como llevas vos, sino cuestión de 2 o 3 fines de semana, mirar, incluso intentar hacerlo a veces como de manera desprevenida para encontrar ahí cómo nos vemos las mujeres. Y estaba aquí abriendo la infografía que hicimos con eso, porque por ejemplo una de las cosas es también como las violencias sutiles, no solamente los titulares asociados a las violencias digamos físicas, sino esas otras violencias como la invisibilización. Entonces, por ejemplo, las mujeres por lo general asociadas a un hombre, entonces la esposa de, la amante de narco mexicano encontrada descuartizada, ¿cierto? Y mujeres sin nombre, incluso aunque muchas veces sean mujeres que ocupan cargos de poder, no, pues ¿cómo se llama? No importa. Y en cuanto a los números, pues es como súper contundente. Por ejemplo, hablar que de una edición digital del Colombiano, 22 titulares, solo 3 involucran mujeres. Pues, cuando uno ve o 39 del Tiempo, 5 titulares que involucran mujeres, y los lugares que ocupan son por lo general mujer esposa, mujer estrella, pues mujer famosa, que ese sí tienen nombre, pues cuando son no sé, Cindy Crawford, bueno, no sé hace cuánto no leo una noticia sobre ella, no se me viene en este momento ningún nombre, pero son cuando las mujeres son famosas en el mundo del entretenimiento, ahí sí tienen nombre. Entonces creo que solamente ese ejercicio de mirar los titulares de prensa, hay un retrato pues muy contundente de ese sistema patriarcal en los medios de comunicación también. Eso pues ya yo no pasé a esa otra exploración, pero por ejemplo eso cómo se resolverá en una sala de redacción, con un grupo de periodistas determinan cómo se titula, cómo eso pasa por el filtro del editor, de esos editores, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, y también pues que eso te puede servir para que estés pendiente. El 6 de mayo hay un grupo focal de la Fundación Carisma, donde van a analizar también el tema del periodismo y violencia de género. Entonces ahí pues yo voy para ese grupo y puedo traer cositas que de pronto te puedan servir y te las puedo compartir. Pero sí, eso de, pues sí, ayer nomás, como la esposa de James Rodríguez. Y yo había leído titulares y me había hecho siempre ese cuestionamiento. Yo decía, es que ella no se llama amante. Pues yo siempre lo veía como que es ese agregado. Es que yo creo que tiene que ver con lo que decía ella como hablar el mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, la que es celebridad sí tiene nombre porque es como un imaginario inalcanzable. En cambio, las otras son como el imaginario de la publicidad más cotidiana, como de la que cocina, entonces usa el caldo de gallina, no sé qué, la que usa el soflán, pues como permean por ambas partes, como no puede ser este, pero tranquila que igual puede ser este. Entonces, como desde las noticias, desde todas partes se imprimen esos dos. Esta se parece a vos, por eso no tiene nombre, porque se puede parecer a cualquiera, pero exacto. Esta a la que no te vas a parecer nunca, a menos que recurras a todo esto otro que te vendemos a través de la publicidad, entonces esa sí tiene una identidad. O que también según la sociedad pues está en una posición de poder, pues no es equiparable pues a otra de un hombre, pues es como un hombre, vea un hombre así sea el más malo, pues tiene su nombre pero es como un poder, una especie de poder que radica también muchas veces en la capacidad sexual de la mujer, en su cuerpo, más que en ella como mujer, pues, o sea, más como objeto, ella misma, por su sexualidad, más que por su, no sé, persona. Hay algo muy curioso que recuerdo yo, es una anécdota. Cuando yo vi el video de Jenny, el video que con Photoshop ella encuadra las portadas y se da un rostro, me sorprendió mucho y me dio susto. Ver cómo encajaban esos ojos, esa nariz, esos pómulos y dibujaban esa mujer para mí de rasgos muy europeos, pues no lejana de nosotros. Y me impresionó eso tanto, pero traigo una anécdota de antes de ver ese video.
fui a una capacitación de un medio en el que trabajamos muchas mujeres, que es la educación con la primera infancia. Y yo me senté atrás de la capacitación y lo que vi hacia adelante fueron muchos cabellos rubios hasta acá con rayos, y de todos esos cabellos rubios, ¡pum!, enfoqué uno que no tenía los mechones rubios sino rojos, pero el resto eran puros cabellos hasta acá largos con sus mechones, y yo vi eso como una uniformación, o sea, estábamos de nuestra ropa, cada una sus pintas, pero el cabello era uno. Uniforme. Y en ese era uniforme, y en ese cabello que era uno, en toda esa sala, había una que tenía el mismo estilo, pero que se lo había hecho con rojo. Entonces es como, o sea, me doy cuenta de que no solo de que uno asista a un evento de arte y muchas veces te abren mucho los ojos y uno es, uy, wow, pero en nuestro medio si vamos y tenemos ese momento de descanso, de pum, de irnos o de simplemente mirar, también encontramos todo eso, que son esos clics o esas alertas. En ese momento, esta situación me hace recordar y caer en cuenta de eso. Por ejemplo. Pues hay un tema que es muy fuerte y yo creo que el que tocó, esto no fue Camilo, de la sexualidad, el sexo. Porque yo creo que yo ayer le mostré el trabajo que yo hice con lo de la pornografía, que se llama pornography, un juego con la palabra pornography, word, guerra y de advertencia, en donde el rostro, son grabados pequeños con los rostros de mujeres que puede ser o erotizado o realmente violentado, y es solo el rostro, como en esa pregunta. ¿Hay erotismo o hay violencia? Y ya que tocó el tema de la sexualidad, que pienso que es muy fuerte en ese caso de lo matriarcal, o sea, es algo realmente que hay que mirar con demasiado detalle, pero a la vez con mucho cuidado. Así te acordás de algo cuando de violentado y sexualizado, porque a veces mucho de la publicidad utiliza como en esas poses o posiciones sexualizadas, muchas veces es victimizar como al bueno, Sumisa. y como cuando está una gacela que se la va a comer el león, ¿cómo uno diría de eso? Está provocativo. No, como vulnerable, como puesta ahí para el otro, en ese juego como de, no, es que ella no tiene nada que decir, está ahí para el otro, ese juego, y esa posición, entonces, esas poses sí la utilizan mucho en publicidad, entonces no existe diferencia. Muchísimas gracias por venir y por los comentarios.